Plan Jalisco 2013-2033, un plan de todos para un futuro compartido. Muy buenos días a todos, gracias Pepe. Es un honor para mí estar aquí en esta mañana abriendo estas mesas de consulta con dos colegas de la administración pública, que es el tema que hoy nos convoca, con muchísima experiencia. Por supuesto me refiero primeramente a Héctor Pérez Partido, un economista con una larga trayectoria en tema de finanzas públicas, que ahora es colega en la Subsecretaría de Finanzas como parte del mismo equipo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y también, por supuesto, al maestro Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, quien también tiene una larguísima trayectoria en la función pública y que actualmente se encarga de los temas de la Contraloría en el Estado. Bien, como ustedes saben, el proceso de consulta del Plan Estatal de Desarrollo ha iniciado hace algunas semanas, y para un poco contextualizar el trabajo que vamos a hacer aquí esta mañana, déjenme recapitular algunos de los temas que estamos elaborando y trabajando. Como ustedes saben, por mandato de ley, el gobierno del Estado tiene que realizar su Plan Estatal de Desarrollo. Desde hace 7 años que se reformó la Ley de Planeación del Estado de Jalisco, la planeación en este estado tiene una condición sui generis, distinta al resto de los estados de la República. A diferencia de la mayoría de las entidades del país, en Jalisco la planeación es de largo plazo, no solamente sexenal, que podría considerarse de un plazo medio. Y además pone mucho más énfasis en la planeación compartida, corresponsable, co-conducida junto con los organismos de la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia, que en otras entidades que pone todavía el énfasis en lo gubernamental. En ese sentido, el plan vigente, que es el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2030, que se elaboró justamente en 2007 y se publicó en 2008, sigue vigente. En estricto sentido, hoy todavía tenemos un plan de desarrollo que se elaboró en la administración pasada y que se planteó en términos de un plazo de 20 años, más de 20 años. Y en ese sentido, lo que estamos por hacer ahora es justamente una suerte de actualización, relanzamiento, readecuación del Plan Estatal de Desarrollo con un nuevo término, con un nuevo plazo, que lo hemos puesto a 20 años y de ahí que lo llamemos 2013-2033. Esa es la razón para poner una fecha así como la que estamos planteando, que es un poco, hay que decirlo, arbitraria o caprichosa, pero que responde a una lógica y a una visión a 20 años, una visión de largo plazo, transeccional, que supere los ciclos político-electorales y que caiga en un año donde no hay elecciones, no hay absolutamente nada, más que en un momento dado una revisión del plan. Y así como ahora estamos haciendo una reelaboración, una actualización del plan pasado, lo mismo ocurrirá seguramente en 6 años, en 12, en 18 y en el tiempo que sea. Simplemente es un poco para plantear el tema en el largo plazo. Ahora bien, justamente para lograr, digamos, recuperar ese espíritu de la planeación compartida Estado-sociedad, lo estamos haciendo a través de una multiplicidad de instrumentos, entre ellos algunos francamente innovadores, provocadores, algunos totalmente provocadores, pero que creemos que pueden resultar en un muy buen, digamos, logro compartido. Me refiero, por supuesto, a los instrumentos como las aplicaciones, las redes sociales, digamos, instrumentos de tecnologías de la información y la comunicación, que hace 6 años, por supuesto, no existían y que hoy apenas están utilizándose en este tipo de propósitos de planeación del desarrollo y que vamos a lanzar con mucha fuerza. La página de consulta, por supuesto el cuestionario a organizaciones, la encuesta ciudadana por regiones con una capacidad de predicción alta, importante, que se va a levantar en todos los municipios, en todas las regiones del estado, las mesas de consulta que son estas, los foros regionales que ya los estamos llevando a cabo en distintos puntos también en las regiones del estado, y los paneles con líderes de opinión. En fin, son 9 instrumentos los que estamos
llevando a cabo de manera simultánea, que nos permitirán tener una buena radiografía de lo que la gente piensa, los expertos y especialistas que son ustedes, las élites, los líderes de opinión, los líderes empresariales, etcétera, y así poder tener una buena radiografía de todos los actores y sectores del Estado. De modo que al final de esta consulta ciudadana que inició hace unas semanas y que terminará el 30 de julio, podamos tener muy completa esa radiografía para que nadie se quede fuera y nadie tenga, digamos, la excusa de decir que no hubo oportunidad de participar. Parte de la filosofía de este plan es que todos tengan la oportunidad para ejercer ese derecho, porque ya lo es, ya es un derecho, de participar del futuro, es decir, participar en la planeación democrática del desarrollo. De modo que al final del día, y eso lo comentábamos hace un momento con mis colegas, el subsecretario del Contralor, vamos a elaborar el plan por medio de 3 grandes insumos. Primeramente, el que resulte de esta consulta ciudadana a través de los 9 instrumentos que ya mencioné, que es, digamos, lo que hoy la gente y los actores y los decisores están pensando, aspirando, esperando. Y también, por otro lado, los diagnósticos que ya existen, algunos de ellos francamente muy buenos, estudios de universidades, observatorios, think tanks, consultoras, que ya han hecho diagnósticos muy importantes sobre distintos sectores, regiones, localidades, etcétera, que vamos a recuperar, por supuesto. Y un tercer insumo que será el que se derive de una serie de talleres también que realizaremos al interior del propio gobierno para terminar de consensuar y sintonizar este plan para que todos estemos satisfechos con él. Y aquí quiero subrayar esa parte que es fundamental, una suerte de proceso de apropiación del plan para que todo el mundo se vea reflejado en él, que todo el mundo diga de alguna manera: yo participé en él, hay algo que yo propuse, es incluyente, es interesante, es innovador, algo que pueda a todos hacernos sentirnos parte de ese plan. Porque de otra manera, si es un plan visto como de gobierno, entonces no podrá ser exitoso. Tiene que ser un plan visto como de un acuerdo, de una especie de resultado de un equipo gobierno-sociedad. Entonces, en ese sentido, es importantísima esa parte de la apropiación por parte de los distintos actores, de modo que al final, el 30 de agosto, podamos entregar, como lo marca la ley, una primera versión terminada, completa, al Congreso del Estado, y después una segunda elaboración ya pública con muchos más contenidos, sobre todo gráficos, georreferenciados, infográficos y demás. Esa segunda entrega será la que hagamos de manera más pública. Y por supuesto, hay que decir que el Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento de planeación rector a partir del cual se van a derivar los demás instrumentos de planeación. Me refiero al Plan General de Gobierno, que es lo que le corresponde hacer al Ejecutivo en estos 6 años, los planes sectoriales especiales, como por ejemplo el plan de la Contraloría para el sexenio o el plan de la Subsecretaría de Finanzas para el sexenio, así como los planes especiales del agua o de la metrópoli de Guadalajara, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es que vayamos de un plan Estado-sociedad de largo plazo, incluyente, estratégico, a planes de cada uno de los sectores para un determinado periodo, con actividades programáticas mucho más específicas, de lo general a lo particular, del largo plazo al corto plazo, de la multiplicidad de actores a la identificación particular de un determinado actor. Esa es la lógica de la planeación democrática, y estamos arrancando con este plan que a mí me da muchísimo gusto saber que hay muchos participantes. Algunos de ellos todavía no llegan o se disculparon por razones de agenda. Hemos sido un poco precipitados en la organización de esto, pero desde luego hemos tenido una fantástica respuesta de muchísimos especialistas y expertos que quieren, por decirlo de alguna manera, incidir, meter su cuchara en el plan, porque finalmente el plan es de todos y el plan va a ser el instrumento que sea el eje rector de las acciones no solo del gobierno, sino de los distintos actores del desarrollo. Y por último, déjenme comentar un último aspecto.
Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿y el plan qué? Este es un ritual sexenal, como todos los gobiernos cuando entran, convocan, hacen mesas, echan discursos, elaboran un plan que luego se reparte muy bonito y queda en los anaqueles de las oficinas públicas. No, queremos darle al plan un elemento, un componente distinto que permita que sea, digamos, vigente y que permita que sea evaluable. Me refiero, por supuesto, al componente de evaluación. Y el plan también va a ser evaluable junto con otros instrumentos a través de las distintas instancias y mecanismos de evaluación que el propio gobierno del Estado está creando, como lo es el Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas, una iniciativa que tomó el gobierno del Estado hace más o menos un mes, inédito en el país, no solo a nivel Jalisco, sino entre las entidades de la República, que está compuesto por expertos en evaluación de políticas y programas de universidades locales y también en convenio con el Coneval, la Función Pública, Hacienda y Presidencia de la República. Y este instrumento, junto con otros más que se crearán, van a ser instrumentos y mecanismos que permitan evaluar el plan, los indicadores de resultados y de desarrollo y en general las acciones de todo el gobierno del Estado, junto con las acciones de los otros sectores y actores, porque no únicamente el plan es responsabilidad del gobierno del Estado, es una responsabilidad compartida con los otros poderes, con el legislativo y el judicial, con los otros órdenes de gobierno, con los municipios, particularmente los metropolitanos, pero todos los municipios del Estado, me refiero particularmente a los metropolitanos, para el plan de desarrollo de la metrópoli y por supuesto con el federal a través de sus delegaciones en el Estado. Es decir, la idea es que podamos evaluar los indicadores del desarrollo a través de los múltiples instrumentos y mecanismos y partiendo de la premisa de que son responsabilidad de todos, son responsabilidad compartida y en esa medida, más que de modo punitivo, y eso lo he hablado mucho con el Contralor, tiene que ser de modo correctivo, que vayamos, digamos, reorientando y ajustando el rumbo del desarrollo más que, digamos, sancionando los desvíos de ese rumbo. Es mucho más importante prevenir en ese sentido dónde deben de estar los esfuerzos del desarrollo del gobierno para producir desarrollo más que la sanción a posteriori de donde no estuvieron bien puestos esos énfasis. Y eso también pasa por la labor de mi colega, el subsecretario de Finanzas, de cómo orientar el presupuesto en función de resultados y objetivos del desarrollo. La idea de fusionar 3 secretarías de gobierno, planeación, administración y finanzas, tiene entre otros propósitos ese, poder conjuntar la planeación con la presupuestación en una sola instancia que permita ir orientando el gasto público en función de las metas y objetivos del desarrollo, algunas de ellas, por cierto, ya a nivel global, incorporadas recientemente por el gobierno del Estado a partir del compromiso que se generó con Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, el plan va mucho más allá de ese ritual sexenal de reunirnos y aportar ideas y que después no pase nada. Hay mecanismos evaluativos que van a permitir darle seguimiento al plan y los programas y planes sectoriales que de ellos se deriven de él y a su vez las políticas, estrategias y programas que se deriven de los planes secundarios de planeación. Así que yo les doy muchísimo las gracias por estar presentes aquí y darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, especialistas, expertos, académicos, investigadores de muchas universidades y centros de investigación, que sé que tienen restricciones de tiempo y que sé que darnos una mañana entera para estar aquí con nosotros es algo muy valioso y lo cual agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo coordinador del Plan Estatal de Desarrollo. Muchas gracias. Muy buenos días. David, te agradezco mucho la invitación a esta primera reunión con el objetivo de darle sentido al Plan Estatal de Desarrollo. Las acciones del gobierno no pueden ser productivas si no sabemos a dónde van, qué pretenden, cómo se van a desarrollar, cuánto nos cuestan y sobre todo en qué benefician a la comunidad. Ha sido una reiterada costumbre trabajar meramente con entusiasmo, pero las exigencias de la sociedad reclaman que el trabajo sea verdaderamente, el trabajo de la organización pública
sea verdaderamente productivo. Por este motivo es muy importante estar en este lugar, porque la tarea que me ha encomendado el señor gobernador también la tenemos que redefinir. Es decir, la Contraloría no es un organismo persecutor, sino el organismo que se encarga de verificar que todas y cada una de las dependencias del gobierno del Estado cumplan con su tarea y alcancen los objetivos previstos. Y esto nos dará la posibilidad de trabajar en un esfuerzo compartido para poder lograr resultados valideros. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, veo muchas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto. O sea, comentarles que las actividades de la Subsecretaría de Finanzas están basadas en 3 grandes ejes. Primero, presupuestación en base a resultados, y estamos hablando no solo de presupuesto de egresos, sino también de presupuesto de ingresos. Segundo, sistema de evaluación e indicadores de desempeño. Y tercero, transparencia y rendición de cuentas. O sea, es muy importante tener un plan de desarrollo de largo plazo, con la finalidad de saber hacia dónde se van a orientar las acciones de gobierno. O sea, sabemos que en una sociedad como la nuestra, la planeación es de tipo indicativa. O sea, el sector privado tiene la libertad de moverse conforme mejor le convenga, pero es importante que para el gobierno sí oriente todas sus actividades conforme lo señala el plan. Sabemos que el gobierno a nivel nacional administra una tercera parte de la riqueza que se genera, es el tamaño del sector público. O sea, no hay ninguna empresa que maneje esa cantidad de recursos, y por lo tanto sus acciones sí pueden inducir y orientar el comportamiento del resto de la sociedad. Si bien es cierto, el gobierno no es todopoderoso, o sea, aunque muchos ciudadanos lo ven como un ente todopoderoso que puede hacer todo, resolver todo y culpable de todo, sí tiene una participación muy fuerte que le permite orientar e inducir ciertos comportamientos. De ahí la importancia de tener un plan de desarrollo y de vincularlo también con otros actores, como viene siendo el sector privado, el sector social, los académicos, con la finalidad de ver cómo ellos piensan que pueden meterse dentro de un proceso para tener muy claro hacia dónde queremos llegar. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes y que vean la parte, si quieren, la parte de gobierno como que es una parte donde a muchos actores les parece un poco aburrido o desinteresado, y generalmente son los académicos y los expertos los que se preocupan más por ver cómo se le da mayor racionalidad a todas las acciones de gobierno, ¿no? Veo que hay varias mesas en que se va a dividir la parte del eje de gobierno. Estoy viendo la de Hacienda Pública, que tiene que ver mucho con nosotros, transparencia y rendición de cuentas. Imagino que hay sistema de indicadores de desempeño y evaluación, y cómo vincular al gobierno con el resto de la sociedad. Por eso me da mucho gusto y felicitarte, David, por estos trabajos que estás haciendo. Es una tarea complicada, porque hay que involucrar a muchos sectores y a muchas personas, y escucharlos a todos y hacer una síntesis de todas las propuestas para reflejarlos dentro de un plan. Y también, en virtud de que se tiene que hacer de una manera express, o sea, los tiempos son cortos, estamos nosotros en la fase de la presupuestación y estamos esperando hacia dónde debemos orientar los recursos de gobierno para obtener mejores resultados. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes.
La primera propuesta es incluir la materia de participación ciudadana en los planes de estudio de las escuelas de nivel medio superior y superior, con un contenido temático que permita generar consensos para facilitar la participación de la sociedad en los asuntos de gobierno y la formación de los docentes para la participación de la asignatura. Esa sería nuestra primera propuesta. La propuesta 2 sería el diseño de una política pública que desarrollen tanto el gobierno y la sociedad, orientada a promover ante el gobierno federal y la sociedad y los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, la transformación de un área del centro occidente del país en una región económicamente integrada y altamente competitiva. La propuesta 3, que haya un mandato de ley para que todos los órganos de gobierno tengan voces ciudadanas y que la representación de estas voces sean equitativas en su integración. 4, generar una ley de participación ciudadana accesible, con menos costos, con mejores herramientas de democracia directa. Es decir, una ley totalmente facilitadora, sin tener costo y que sea coordinada por el gobierno, dando corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno. La propuesta 5. Crear una metodología transparente con un mismo protocolo para la elección de los integrantes de los organismos autónomos y que todos los nombramientos sean honoríficos, es decir, que nadie cobre por este trabajo. 6. Que el gobierno establezca puentes institucionales, culturales y de organización con la sociedad para garantizar que los grupos vulnerables incrementen su participación. Y por último, que los organismos ciudadanos le den seguimiento a las propuestas para aumentar la participación ciudadana y que generen los indicadores de evaluación y se envíen periódicamente a las instituciones gubernamentales. Es todo por nuestra parte. Es necesario incrementar los ingresos propios y para eso se dieron 3 grandes acciones: mejoras administrativas, ya sea mejoras en cuestiones de nóminas, turismo, etcétera; modificar la base de gravamen, y la otra es crear nuevas contribuciones. Aquí el grupo estuvo discutiendo bastante. La nueva contribución, hablamos de que ello debería de ser, pero previo un análisis del costo-eficiencia del sector público. ¿Para qué quitamos ingresos al sector privado o al sector social si no se van a ir de forma eficiente, eficaz hacia el sector productivo? Otra de las cuestiones que se habló aquí, que era muy importante también en este estudio, hacer un análisis de simplificación, rediseño o reingeniería de los procesos y mejorar continuamente la coordinación con los municipios. Uno de los compañeros, de los expertos de la mesa, hizo mucho énfasis en que todos los elementos, muchos de ellos ya están en las leyes vigentes. El problema es que no se aplican, y no se aplican precisamente porque no tenemos los anteriores elementos. Se manifestó en ese momento, en este caso, la experiencia de otros países, de otros estados, en donde están fortaleciendo sus ingresos, pero a través de la participación del sector privado o a través de la participación inclusive del sector externo, ¿no? Caso específico, en ese se me ocurre Puebla, con las plantas de Audi, etc. Otro elemento que se habló en materia de ingresos también, otro de los expertos habló sobre mejorar la ley de contabilidad. Aquí una de las cuestiones que se puso de manifiesto es que hemos venido desarrollando ya hace tiempo mejoramientos en la ley de contabilidad, pero preguntamos ahí, ¿alguno de ustedes conoce que tomen decisiones con base en la contabilidad? Entonces pensamos que la cuestión de la contabilidad, lo que se ha ido desarrollando por la CONAC, ¿verdad?, debemos fortalecer, debemos estrechar el margen, la brecha que existe con la planeación, con el presupuesto, no nada más a través de tablas convertidoras, catálogos y cuentas, sino profundizar muy a fondo dentro de las metodologías y de las técnicas. En el otro campo de los egresos hubo,
como es natural, hubo total consenso en incorporar la presupuestación basada en resultados. Pero esto se dio, pero con una visión integral. O sea, no nada más a través de los típicos indicadores. Lo que se pretende primero, uno de los expertos habló sobre esto, la planeación debe ser también por resultados. Como decía el subsecretario en la mañana, no nada más la planeación como un programa de gobierno, sino cuáles son los resultados que requiere la ciudadanía, cuál es el enfoque, ¿verdad?, de valor público que requiere la ciudadanía. Otro de los elementos que se habló también, hemos pasado años y años, los que ya estamos viejos en estos, que participamos en la presupuestación por programas, cuando incorporamos nosotros los COAS, los incorporamos como un medio de relación entre lo que eran los conceptos de planeación y de presupuestación, pero finalmente se quedaron como inerciales y también se repite año con año lo mismo. Entonces, una de las cosas que comentábamos es que había que mejorar la programación estratégica, pero de las instituciones, de las dependencias. Ya no estamos hablando de finanzas, sino que las dependencias sean corresponsables y hagan una adecuada programación estratégica, y además de eso incorporar el método completo, porque nada más estamos hablando nosotros de matrices de marco lógico, generalmente matrices de marco lógico para programas sociales. ¿Y qué pasa con los demás programas? Pero además de qué pasa con los demás programas, la metodología que hay en varias partes en el mundo, además del marco lógico, vienen las redes de producción, que eso no se ha incorporado todavía en México. Otro elemento, una vez que tenemos ya la programación estratégica y que engarce la programación estratégica con el presupuesto, poníamos en el grupo el comentario que la primera operación que se hace al ejecutar el presupuesto es una adecuación presupuestaria, y empezamos a modificar el presupuesto. Todo lo que tenemos que hacer para cambiar esa cultura también es actuar en la ejecución y control presupuestario a través de simplificar, rediseñar o hacer una reingeniería, no tan solo de la administración presupuestaria a nivel de finanzas, sino además de la administración institucional adentro de cada una de las dependencias. Pasamos, por favorcito, la siguiente. Hay una 1.4. Hecho. ¿Ahí queda? Ok. Y finalmente, ahora sí, lo que muchas veces se habla como presupuestación basada en resultados, los indicadores famosos, los sistemas de evaluación del desempeño, los sistemas de monitoreo de evaluación de programas sociales. Pero considerando ahora sí un cambio de cultura total, también el grupo consideró que debería de tener una visión integral de estos indicadores, tanto a nivel de indicadores PIFA, ¿verdad?, que por cierto el Estado de Jalisco fue uno de los iniciadores de eso hace muchos años, 10, 12 años, incorporar todos los indicadores de desempeño, eficiencia, eficacia, calidad y economía, que son los que se están manejando de alguna manera, pero hay que tener claros que cuando nosotros tenemos indicadores de este tipo es para medir la distribución del presupuesto, pero no ver la eficiencia específica de los programas, porque eso se hace a través de indicadores de gestión que son cobertura, focalización, participación, satisfacción. Lo más importante, otro de los compañeros comentaba, no es lograr, ¿cómo dijimos? Que no me digas qué es lo que vas a hacer, sino qué vas a obtener. Yo no quiero saber si tienes un 30, 40, 80% de aplicación financiera, bueno, y si has vacunado tantos niños, y cuántos kilómetros, y no. Quiero ver el resultado, el outcome. O sea, ¿qué es lo que realmente me está generando eso? Entonces tenemos que tener indicadores de resultados, tanto para gasto de operación como para gasto de inversión. Igualmente los impactos, que ustedes saben que son a través de modelos econométricos. Y finalmente hablamos del caso de Chile, que sobre todo potencian, fortalecen todo lo que son los indicadores de sostenibilidad. Bueno, ¿y sirvió gastarnos la plata? ¿Sirvió gastarnos el dinero? ¿Se lograron los resultados o no se lograron? No sé si se me pasó algo, así en forma muy general.
Sería todo. Muchas gracias. Comentarles que en la mesa de trabajo en la que estoy participando, pues todos fueron consensos. En general tuvimos la gran ventaja de ver desde el inicio propuestas de cada uno de los participantes, lo cual pues al final, para conformar las conclusiones, pues nos facilitó mucho el trabajo. Logramos identificar a partir de algunas de las propuestas que se hicieron en la mesa de trabajo como un eje rector o como un principio general llegar al gobierno eficaz. Dentro de lo que es la administración pública y la gestión, el gobierno eficaz sería como pues el fin último a partir de estas propuestas que logramos identificar. Como propuesta número 1, y el orden no tiene que ver con la importancia de ellas, sino simplemente con la forma en la que las fuimos describiendo y que se fueron abordando. La propuesta número 1 sería la profesionalización, la formación, la capacitación, la evaluación, la implementación de lo que conocemos como el servicio civil de carrera o servicio profesional de carrera, un tema tan llevado y traído, pero muy pocas veces implementado en el área de la administración pública. Dentro de este tema se habló de necesidades como la capacitación del servidor público para llegar a este fin, la posibilidad de la creación de una escuela de gobierno, pero también se tocó un tema muy importante que es la capacitación no solamente a nivel básico, sino también en niveles directivos de puestos de tomas de decisiones, puestos estratégicos, lo que algunos de los participantes denominó como puestos senior. También es necesario llegar a ese nivel de capacitación. Pero para esto tenemos que pasar por la creación de perfiles deseables, es decir, qué es lo que queremos dentro de los puestos de la administración pública para lograr una capacitación definida y creada en base a perfiles, bajo términos que no solamente sean los técnicos, que muchas veces exigimos la parte de la capacitación técnica de los servidores públicos, sino también la cuestión política y ética, que son necesarias. Al final de cuentas están dentro del servicio público y es necesario también que sean evaluados desde esa perspectiva. Obviamente es necesario incluir los temas de sanción y de premio en el momento de ya ser parte de la estructura de la administración pública y también dentro de los sistemas de evaluación. Y por ahí se generó una propuesta de crear una comisión evaluadora permanente con personal capacitado y autónomo, sobre todo para la cuestión de la profesionalización de los niveles de toma de decisiones, es decir, los directivos y los niveles medios y altos. No implica que a los niveles bajos no se les pueda evaluar bajo estos criterios, pero sería muchísimo más importante para estas áreas en las que son donde se toman las decisiones. La segunda propuesta tiene que ver con el tema de descentralización, la cuestión de la administración pública, una reforma administrativa. Ahí, bueno, se identificó la gran necesidad, es imperioso el realmente planear la cuestión del fortalecimiento de las regiones en el Estado. Buscar, se utilizó un término que era más o menos buscar la consistencia entre la función y la infraestructura de la administración. Obviamente pues, es a nivel municipal, pero al final de cuentas impacta o lo podemos impactar desde el gobierno del Estado con las regiones. Es necesario un reajuste a la estructura y una clarificación de las funciones que tienen los administradores públicos. En el tema de la regionalización es importante. Después de que ya tenemos un Plan Nacional de Desarrollo y de que este año se presenta en lo que todos nosotros estamos trabajando, que es el Plan Estatal de Desarrollo, identificar la planeación regional. Cada región tiene necesidades diferentes, por lo tanto se tiene que planear en formas distintas. Se puso el ejemplo de la zona metropolitana de Guadalajara, que como ciudad-región, ciudad capital-región, como un área metropolitana que ya además integra 8 municipios, necesita una planificación específica y que mucho también se ha llevado y traído el tema de la cooperación intermunicipal, de la metropolización, pero al final de cuentas ni la ley es tan clara como para podernos llevar a una figura administrativa que planea a partir de esta área y obviamente es necesario identificar qué es lo que se necesita para la planeación.
de cada una de las regiones, pero específicamente el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, por ahí hubo una propuesta específica de un caso de éxito traído de España, que son las agencias territoriales para el desarrollo, como un mecanismo que logre detonar las capacidades de las regiones. Por eso es que lo integramos dentro de este punto. La idea de estas agencias es que también puede ser retomada como unidades o como áreas de desarrollo a nivel regional, pero tienen la capacidad de, obviamente, poder traer o bajar la información que muchas veces en el nivel estatal se queda para que los municipios la puedan utilizar, sobre todo en lo que concierne al concepto de la cooperación internacional. Se habló mucho del tema de bajar recursos internacionales para el detonar el desarrollo en los municipios a través de las regiones. Entonces, esta sería una propuesta específica al respecto. El tema de gobierno electrónico, bueno, es indispensable la modernización de la función pública a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es indispensable que se simplifiquen las administraciones, se evite el manoseo, el uso, la intervención muchas veces de ventanillas y de tiempos largos para los trámites, para la búsqueda de algún servicio público. Entonces, el gobierno electrónico es la base. También el gobierno electrónico sirve como enlace entre las diferentes regiones, entre los diferentes municipios o entre las diferentes áreas de gobierno que de repente están alejadas. Me refiero a las poblaciones en cuestión de territorio. Y bueno, el gobierno electrónico tiene una infinidad de aplicaciones que todas se pueden utilizar para el acercamiento de la administración pública hacia el ciudadano. Se tocó el tema de la estrategia anticorrupción. De hecho, se habló mucho o nos referimos mucho al tema de la corrupción como un tema aparte, ¿no? Que no se soluciona mediante estas estrategias, sino que se debe de abordar de manera especial. Y el punto como central que se discutió y al cual se consensuó fue la ciudadanización de las contralorías, de las áreas que llevan el manejo y el control de la presupuestación y de la planeación, mecanismos de participación en el control y en la supervisión, evaluación y seguimiento de los funcionarios, mecanismos de sanción, mecanismos administrativos que permitan inhibir la corrupción, como por ejemplo las ventanillas únicas, como el e-gobierno, como la administración electrónica aplicada a la auditoría, entre otras cosas. Pero principalmente el tema de incluir a la ciudadanía en el tema de la Contraloría. Y por último, un tema que no voy a adentrarme mucho, porque además ya lo tocó la mesa anterior, fue una propuesta que también ya estaba subida en la red, que es la adopción de la gestión, adopción de gestión por resultados y los presupuestos basados en resultados, ¿no? Pues como mediante la incorporación de la medición de impactos, la incorporación de la evaluación, superando el enfoque de Contraloría, las mediciones en metodología creciente, y bueno, esto sumado a los requerimientos que ya el Sistema de Contabilidad Nacional nos está permitiendo. En general fue eso. Si me queda tiempo, ¿no? Se acabó. Bueno, si hay algún comentario en la mesa, lo puede precisar. Muchas gracias. Rangos distintos, el tema de la rendición de cuentas y transparencia. El primero es un rango constitucional, el segundo es un rango legislativo y el tercero a nivel de políticas. En primer término, para poder articular, darle sentido y justificación a un cambio y a una planeación en materia de rendición de cuentas y transparencias, pues habría que establecer en la Constitución Política del Estado de Jalisco dos cosas: el principio de Estado de Derecho y rendición de cuentas como principio general de actuación de toda la gestión pública, de los tres poderes, los organismos públicos autónomos y los municipios; y en segundo término, el derecho a la información bajo ciertos principios que de alguna manera han estado presentes en la legislación secundaria. Ahí se ve, es un poco más claro lo que está en pantalla. Bajo ciertos principios que han estado en la legislación secundaria y de alguna forma a nivel federal, pero que no han sido operativizados en la práctica. ¿Cuáles son estos? El principio de máxima revelación, de que la información pública sea veraz, comprensible y oportuna, bajo una política pública de datos abiertos,
y en un modelo de consulta automática y homogénea de datos, es decir, que pasemos del modelo actual de solicitudes de información hacia un modelo en que toda la información que generan las autoridades estén en portales electrónicos con los mismos formatos de archivo, con una presentación, de manera que puedan entroncarse y que haya una política de datos abiertos, en que la información sea utilizable de manera transversal. Ya teniendo esos principios constitucionales, habría que operativizarlos a rango legislativo, como a través de una nueva ley de transparencia que sea eje articulador de una reforma integral de otras leyes que también están vinculadas con el tema del derecho a la información, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, y evidentemente con la transparencia, como son las leyes de archivo, la ley de presupuesto y contabilidad, la de fiscalización superior y la de responsabilidades de los servidores públicos. Para llegar a un tercer rango, que sería el de políticas públicas, que enumeran, no son todas, pero serían las más importantes, una política de papel cero, es decir, que la información esté en el electrónico y que ya subida no pueda ser alterada por aquel que la subió. Una nueva cultura de la gestión pública transparente, ya para que de una vez por todas transitemos de esta idea de que el funcionario público es titular o propietario de la información, que esto no es así. Una política pública de gobiernos abiertos, de transparencia focalizada, construida a través de las preferencias y necesidades de los ciudadanos, a través de plataformas electrónicas, que no sea el gobierno el que diga yo creo que esto es lo que le interesa a la gente, sino que a través de las búsquedas y consultas de los ciudadanos se defina qué es lo que quiere la sociedad. Como una primera capa en este acceso a la información, que haya resúmenes ejecutivos de la información pública comprensibles para los ciudadanos, es decir, a lo mejor en el primer nivel tengo el presupuesto de una forma muy comprensible y sencilla, si quiero más voy bajando de niveles hasta llegar a la mayor especificidad, pero bajo este principio de que la información que está en acceso a los ciudadanos sea entendible para todos. Revisión aleatoria de la veracidad de la información publicada, a que a cualquiera le pueda tocar que se diga a ver si es cierto lo que dices que hiciste o no hiciste en el portal de transparencia, y cuando haya cuentas públicas con observaciones de cargos, que estas no sean de forma alguna sujetas de aprobación parlamentaria. Sería en principio el gran mapa de transparencia y rendición de cuentas. Gracias. Sí, soy Alberto Vallardo Pérez Arce, profesor del ITESO, coordinador de la Unidad Académica Básica de Gestión y Políticas Públicas. Sí, hicimos un cambio porque aquí elaboré yo el mapita por eso. Hicimos un mapa conceptual en base a lo que comentamos nosotros en nuestra mesa. Lo que planteamos nosotros entonces a partir de nuestro diagnóstico es que, bueno, por un lado se necesita que la participación ciudadana tenga que ver con las cuestiones tanto de plantear las agendas, los diagnósticos, diseño, implementación y evaluación de las soluciones que se propongan a diversos problemas públicos, que esto implica entonces que se capacite a la ciudadanía para participar justamente en todo eso, porque no es nomás decir porque quieren participar lo van a hacer bien, se tiene que aprender esto, y una parte de esta capacitación pues tendría que pasar a través del ITEI, y otra a través del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. En este sentido, el ITEI pues tendría que apoyar sobre todo también el tema de cómo usar la información pública, ya aquí ya nos pusieron antes los elementos, pero bueno, ahora decimos, bueno, una vez cubierto lo que planteó la mesa anterior, cómo puede utilizarse eso. También digamos la necesidad de que el Instituto de Participación Ciudadana pues también genere o ayude a desarrollar la cultura del asociacionismo, es decir, generar las herramientas básicas para que la ciudadanía pueda organizarse, pueda aprender a participar desde los niveles territoriales más básicos, incluso hasta nivel condominal, y de ahí hacia arriba, o también a nivel de intereses compartidos. Entonces, todo esto pues, se requiere también entonces la generación y la accesibilidad del software, tanto a nivel municipal, un software que pues, tendría que serse más o menos, bueno, tendría que ser barato, pero también fácil de manejar para cumplir con la ley de contabilidad gubernamental y aprovechar también lo que ya existe ahorita, el conocido como el tablín, el tablero de indicadores de desarrollo, algo así era el nombre que tiene el instrumento. Por otro lado, entonces, veíamos que la participación ciudadana, me paso para el otro lado, pues necesita mecanismos institucionales más amplios,
es decir, no solamente los que ya están contemplados en la actual Ley de Participación Ciudadana, pero hay que incluir figuras como el presupuesto participativo y varios otros, no los detallamos porque son bastantes, pero que tendrían que ser además más accesibles. Es decir, actualmente es muy difícil, coincidimos con la otra mesa que ya lo planteaba esto, es muy difícil echar a andar uno de estos mecanismos, muy caro, y eso a veces pasa por otra serie de requisitos que hacen muy complejo su uso. Entonces hay que hacer eso más accesible y que además estos mecanismos se extiendan también tanto al orden municipal, porque hay una serie de consultas y de evaluaciones y demás que no se pueden aplicar a nivel municipal, que es donde tal vez tendría más interés la ciudadanía, y que esto también se tendría que extender al Poder Legislativo. Es decir, que bueno, aquí de hecho coincidimos con varios, pues que en todo este proceso de planeación y ejecución del plan de desarrollo, pues tendría que estar involucrado de alguna manera el Poder Legislativo para asegurar que pues esto se pueda llevar a cabo. Quisiera explicarles nada más brevemente cómo se inserta esto que están haciendo ustedes dentro del plan global de la integración del Plan Estatal de Desarrollo, para dar un poco quizá de sentido, antes de pasar la palabra a mi compañera Mónica Villesca, que hablará más del tema de la evaluación. Esto que nos están haciendo favor de hacer ustedes con estas participaciones es, seguramente ya se mencionó antes, es uno de 9 instrumentos de consulta dentro de este proceso de integración del Plan Estatal de Desarrollo. ¿Sí? Bueno, quisiera aprovechar, antes de decir esto, agradecerle al equipo de Pepe de la Cerda por todo este magnífico trabajo que están haciendo en la facilitación de estos talleres. Como ya les explicó Pepe, todas sus propuestas se van a estar subiendo a una página web donde incluso todavía me parece que tienen tiempo para afinar esas propuestas, subir nuevas propuestas, etc. En su momento el equipo de Pepe de la Cerda nos pasará a nosotros esos resultados, ¿sí?, en las semanas siguientes, y serán contrastadas con todo lo que se ha encontrado en los otros momentos de consulta, antes inclusive de este proceso de consulta del PED, que fueron todo el periodo de transición de gobierno. Se hizo un muy buen trabajo. Antes hay algunas propuestas muy valiosas que se pueden rescatar inclusive de la etapa de las campañas. Y finalmente este tercer proceso, que como ya mencioné tiene 9 instrumentos, se hará ese contraste con aquello que de alguna manera puede ser evidencia de datos estadísticos, de lo que diga la literatura, de lo que ya el anterior Plan Estatal de Desarrollo había contemplado, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una combinación de trabajo de gabinete con información de alguna manera primaria, que viene de sus opiniones, de sus propuestas, etcétera. Llegaremos a la propuesta final, ¿sí? Quisiera nada más mencionar finalmente que el Plan Estatal de Desarrollo tiene una premisa fundamental, y es la que quisiéramos dejar como principal aportación en este equipo que actualmente está realizando este trabajo, y es el del tema de la gobernanza. ¿Sí? Desde el inicio hemos insistido todos mucho en que podremos diseñar un muy buen plan de desarrollo, como ya lo hubo antes, como seguramente los habrá después, pero si podemos dejar institucionalizado en el proceso de elaboración de estos instrumentos la participación no solo a nivel de consulta con los otros actores de la gobernanza, como son el sector privado, el sector académico, la sociedad civil, por supuesto el gobierno, si podemos institucionalizar, que debe de quedar muy asimilado el concepto de la gobernanza en todas sus dimensiones, la cooperación, la complementariedad, la corresponsabilidad. Si podemos llegar no solo a un plan general de gobierno, como tendrá que ser uno de los subproductos de este Plan Estatal de Desarrollo, sino también pudiéramos hablar de un plan general, quizá del sector académico, del sector empresarial, de las organizaciones de la sociedad civil, donde así como nosotros como gobierno vamos a tener indicadores de desempeño, ya lo mencioné muy bien, de eficiencia, de eficacia, de calidad, bueno, entre todos, de impacto, etcétera, que cada actor de la gobernanza pudiera tener algo similar, ¿sí? Quizá eso sería lo más valioso que podamos contribuir en esta etapa que nos toca ahora. Vendrán nuevos equipos más adelante, pero si ya la sociedad jalisciense se queda acostumbrada que esa es la forma de trabajar en Jalisco, que
que en mi opinión, y digo, con lo que conozco, no se da en ninguna parte del país, ya sería un muy buen precedente. Ojalá que eso se institucionalice y en futuros ejercicios suceda lo mismo. El Plan Estatal de Desarrollo, ya finalmente, se van a desprender diversos subproductos. Esto es, digamos, el gran producto. Obviamente no vamos a llegar al nivel de detalle en el escrito, de como promoción se llegan a otros subproductos, pero sí los tenemos que tener contemplados desde ahorita. Un enfoque muy completo, muy holístico, ¿sí? Dinámico. Estamos tratando de, si bien no es un documento académico, sí queremos que tenga el rigor conceptual, metodológico, como si lo fuera, aunque esté escrito de la manera más sencilla y completamente antigrandilocuente que sea posible, que para todos sea muy accesible, desde un estudiante quizá de primer grado de secundaria para arriba, que quede muy claro lo que se está diciendo, muy lógico, ¿sí? Y dentro de estos instrumentos, bueno, de estos marcos que estamos utilizando para darle ese rigor, estamos tomando para la parte conceptual, un tanto, pues no es teórica, pero es más conceptual, incluso analítica, un marco analítico que maneja el Departamento de Desarrollo del Reino Unido, ¿sí? Tiene un enfoque holístico, dinámico, maneja 4 criterios de sustentabilidad, la más común que hemos escuchado, la ambiental, también maneja la social, la económica y la institucional. Y para diseñar esos indicadores que ya Mónica les comentará ahorita cómo será ese proceso y todo lo que vendrá después con la evaluación, nos estamos basando mucho en el marco lógico, ¿sí? Entonces, bueno, la secuencia será muy, trataremos de que sea un plan estatal muy consistente, muy firme, sin rollo, nada más yéndonos a los problemas y a las áreas de oportunidad. Cómo pretendemos solucionar esos problemas y cómo pretendemos aprovechar esas áreas de oportunidad, ¿sí? Básicamente eso es lo fundamental. Les digo, vendrán otros subproductos como el Plan General de Gobierno, los planes sectoriales, temáticos, los planes regionales, y como ya les mencionaba, ojalá, esa es la apuesta, ojalá que sí podamos llegar y logremos en algunos meses que podamos también tener planes generales para otros sectores de la gobernanza. Eso creo que serían casos sin precedente, que ojalá se puedan mantener. Les habla la palabra a Mónica. Bueno, pues en nombre propio, en nombre de la subsecretaría, muchas gracias por su tiempo. Comentarles también que en el sitio web donde ustedes ya entraron y ya nos hicieron la gran mayoría de sus propuestas, hay un área específica que diseñamos para que nos sugieran indicadores. Esto para nosotros es muy pertinente, como bien lo comentaba Jaime, somos un estado pionero en la incorporación de indicadores a nivel del Plan Estatal de Desarrollo. Por lo tanto, en esta actualización continuaremos con este ejercicio. Lo que estamos trabajando ahora es mejorar la calidad de los indicadores que tenemos, dándole seguimiento a través de lo que ya mencionaron, de los tableros de control. Entonces, para nosotros va a ser de mucha ayuda que independientemente de sus aportaciones de propuesta, nos pudieran hacer recomendaciones de indicadores pertinentes que consideren para cada temática. Entonces, ahí quedará el espacio, pueden hacer propuestas tanto para el eje de gobierno como para los otros 4 ejes del Plan Estatal de Desarrollo, ahí mismo en la plataforma. O de manera económica, que estamos a sus órdenes en la subsecretaría para discutir temas de pertinencia, calidad, congruencia del uso de indicadores. Y también comentarles que seguramente a partir de ahora nos tomaremos con toda la reserva de ley de manejar sus datos, ¿no? Los tendremos muy en cuenta para operativizar lo que nos han instruido, que es armar consejos ciudadanos de evaluación. En el Estado, como mencionaron al inicio, hace un mes se abrió un comité técnico que es como el meta evaluador. Lo que tenemos ahora es como planteado hacer estos consejos ciudadanos que van a conformar el sistema de Jalisco Evalúa y que serán específicamente por temáticas de expertices reconocidos de ustedes en torno a áreas de política pública. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles que estamos a sus órdenes en la subsecretaría para el tema de indicadores en específico y cuestiones de toda la parte del sistema de evaluación. Muchas gracias. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido.
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Jalisco, Gobierno del Estado.